¿Cuántas intervenciones ha realizado el IAPH desde su fundación? Bueno, nosotros tenemos contabilizadas aproximadamente como unas 10.000 intervenciones. Encontramos la autoría del Cristo de las Penas de la Estrella de José de Arce en un documento por mediación de la endoscopia electrónica. Las imágenes, una vez que termina la Semana Santa, llega la imagen para su intervención y sale pues en Cuaresma. Esta es la radiografía de un crucificado. Sí, este es un crucificado de Antequera. Esta es la cavidad donde se inserta la espiga que sujeta el brazo, pero observamos que ahí no es hermética, no encaja del todo bien. La madera, por sus características, es atacada fundamentalmente por dos tipos de organismos, los microorganismos como pueden ser los hongos y también los insectos. Esta es una muestra al microscopio de una sección de la policromía de una imagen que está ahora mismo en proceso de restauración. Sí, sí. En concreto es de la Virgen de las Angustias de Córdoba, del grupo escultórico de las Angustias. Justo a 2 semanas para la llegada del Viernes de Dolores se ultiman todos los preparativos para la celebración de la Semana Santa y en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico comienza la cuenta atrás para la devolución de aquellas imágenes procesionales que han sido objeto de restauración en sus instalaciones. Acompáñennos porque vamos a ver hoy en GPS cómo se restaura una imagen procesional. Román Fernández Vaca es el director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Román, buenos días. Buenos días. La creación de este instituto tiene un sentido en el lugar en el que nos encontramos en Andalucía, que es rica en el legado histórico. ¿Tiene parangón este instituto con otras instituciones en el país o fuera del país? Bueno, institutos en nuestro país está el Instituto del Estado Español. El instituto se llama Instituto del Patrimonio Histórico Español, pero que hoy día tiene otro nombre, Instituto del Patrimonio Cultural Español. Pero solamente la Comunidad Valenciana tiene un instituto de las mismas características que el nuestro. Pero hay que decir que el primero de una comunidad autónoma que se funda o que se organiza es el Instituto Andaluz del Patrimonio. Román, ¿aproximadamente cuántas intervenciones ha realizado el IAPH desde su fundación? Bueno, nosotros tenemos contabilizadas aproximadamente como unas 10.000 intervenciones, que son muchas, yo creo que son muchas. Yo creo que hemos hecho una tarea importante sobre el patrimonio de Andalucía. Y han pasado pues piezas muy significativas del patrimonio de Andalucía, ¿no? Desde restaurar cuadros de Valdés Leal o de Rivera, hasta intervenciones sobre algunos murillos, esculturas policromadas de Martínez Montañés, Cristo de Pasión, hemos intervenido en la Virgen del Valle, te comentaba antes, en la Virgen de la Victoria de Málaga, en alguna pieza de Granada de Jacopo Florentino, es decir, hemos hecho intervenciones yo creo que muy significativas sobre el patrimonio de Andalucía, es decir, que si hablamos de piezas son 10.000, pero también tendremos que hablar de la calidad de las piezas que han pasado por el Instituto, del valor de esos bienes que han pasado, ¿no? Román, gracias por abrirnos las puertas del centro. Bueno, muchas gracias a vosotros, hasta la vista. Hasta luego. Me alegro de estar con vosotros. En esta biblioteca del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico comienza realmente la intervención, la rehabilitación de una obra con el trabajo de los historiadores del arte o investigadores como Gabriel Ferreras. Buenos días, Gabriel. Buenos días, Álvaro. Aquí empezamos los historiadores nuestra metodología, que es buscar toda la bibliografía que existe sobre la obra que se va a intervenir. Nosotros lo primero que hacemos, tenemos una metodología en el centro en el departamento de investigación del centro de intervención, que es en primer lugar buscar toda la documentación que exista, diríamos, documental y gráfica sobre una obra. Por lo tanto, tenemos que buscar toda la bibliografía que exista sobre esa pieza. Después también buscamos todo lo que exista sobre fotografía, planos, grabados, que también nos va a dar mucha información sobre la evolución que ha tenido a lo mejor esa imagen, sobre todo en la fotografía antigua. Y después tenemos otra fase dentro de esa metodología, que es ya ir a los archivos, a buscar la documentación textual y gráfica, pues la vemos en el archivo. Volvemos a transcribir, si eso ya lo han transcrito algunos profesores,
o volvemos a encontrar documentación nueva. También buscamos, diríamos, documentación sobre el autor, el círculo, el taller, más o menos viendo un poco las características de la imagen, los grafismos que tiene esa escultura o ese cuadro o ese tejido, pues lo que hacemos es que vamos buscando documentación sobre esa época determinada, ¿no? Después, otra de las características y del método que sigue el historiador del arte es que cuando la obra está ya aquí en los talleres, pues comparamos, diríamos, pues los grafismos que también presenta la obra, como es, diríamos, pues cómo se talla el pelo, cómo se trabaja el triángulo nasolabial, cómo se trabajan los dedos, los pies. Entonces, bueno, hacemos una comparación estilística con la obra que estamos estudiando, con otras obras que sí son, diríamos, que están documentadas o son autógrafas, que están firmadas, ¿no? ¿Qué es lo que más información os reporta como investigadores? Bueno, pues la información que más nos aporta son también en la tercera vía de conocimiento que tenemos los historiadores del arte en un centro de intervención como es el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que es los métodos físicos y químicos aplicados a la obra de arte. Pues vemos por mediación de la radiografía los ensambles como los tiene, si los ojos son de cristal, si están pegados con lacre o con cera. Vemos también por la radiografía los clavos si son de forja o son ya de otra industrial y por lo tanto son de intervenciones posteriores. Y después también los métodos, diríamos, químicos, como son los pigmentos, pues también nos dan mucha información sobre qué tipo de pigmentos se utilizan en una época determinada, ¿no? Entonces, pues muchas veces cuando vemos que tienen azul de Prusia los cuerpos de las vírgenes, pues ya podemos decir que son imágenes que se han hecho a partir del primer tercio del siglo XVIII. O que han sido restauradas, pero eso también nos los da las distintas capas de policromía que tenemos, que también hacemos por mediación de una micromuestra, pues sabemos las capas de repinte que ha podido tener la imagen, ¿no? Y la que es la original de la que es pintada posteriormente. ¿Qué sentido tiene que un autor no firme su obra? Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay autores, como le pasa a Juan de Mesa, que cuando está muy orgulloso de su obra, pues lo que hace es que le pone documentos o la firma de alguna manera. Si no con una firma en la peana, que parece que Pedro Roldán, por ejemplo, firmaba la peana, lo que tenemos desgraciadamente es que no han llegado muy pocas peanas originales. Pero, por ejemplo, Juan de Mesa, pues sí hemos encontrado documentos dentro de un cuerpo, como del cuerpo del Cristo de la Misericordia, el convento Santa Isabel, aunque no es una imagen procesional, pero una obra muy importante de Juan de Mesa, ¿no? Dentro de los 5 crucificados importantes de Mesa. Bueno, pues ahí se encontró el documento, por la radiografía encontramos el documento dentro del cuerpo del Cristo. También encontramos la autoría del Cristo de las Penas de la Estrella, de José de Arce, en un documento por mediación de la endoscopia electrónica, que se le hizo un recorrido por dentro y encontramos el documento en la peana del Señor. La labor del historiador es no solamente de asesorar, sino de investigar. Claro, estamos asesorando al restaurador con toda la documentación que encontramos, viendo las restauraciones que ha tenido anteriormente, si ha sufrido un fuego, si ha tenido una inundación, que también hemos visto que ha habido maderas, como en el Cristo de la Coronación de Espinas de la Hermandad del Valle, de Agustín de Perea, un discípulo también de Pedro Roldán, pero que viene de Málaga, pues verdaderamente esa madera había sufrido como había estado en agua o había sido reaprovechada a lo mejor de un barco o algo, y tenía una pudrición parda, tenía un problema de hongos y tal, que eso se pudo subsanar, y por esa información es importante también saberla, ¿no? Gabriel, de todas las imágenes que has tenido que investigar, ¿cuál ha sido la más complicada por falta de documentación? Para mí, por falta de documentación, quizá no la he llevado yo. Quizá ha sido otra compañera, Eva Villanueva Romero, que ha llevado la investigación de la Virgen de la Estrella, y ahí pues tuvo que hacer sobre todo buscar documentación y sobre todo hacer comparación estilística con imágenes de Luis Antonio de los Arcos y de Luisa Ignacia Roldán, con una imagen que también habíamos intervenido aquí, la Virgen de la Soledad de Puerto Real, y fue un estudio muy completo, muy exhaustivo, y la verdad que fue muy complicada la investigación de la Virgen de la Estrella. Gabriel, gracias por enseñarnos su trabajo. Pues muchas gracias. Hasta luego. Adiós, gracias. Una vez realizada toda la investigación y con la documentación en la mano, se puede comenzar el trabajo de rehabilitación de la obra en sí, que se realiza en estos talleres. Para hablarnos de ello, nos encontramos con Araceli Montero, restauradora jefa del área de intervención. Araceli, buenos días.
El trabajo de conservación que realizamos aquí es común a todas las tipologías de obras que intervenimos. Entonces, entre ellas se encuentra la imaginería procesional. Pero te digo que es común porque está basada en unos fundamentos básicos, que es una investigación científico y crítica al servicio de la obra. Esto quiere decir que nosotros investigamos y aplicamos un criterio determinado según las necesidades de esa obra. O sea, los criterios pues, son ponderados a la necesidad del bien. Luego también la realizamos desde el conocimiento previo de la obra y una vez que tenemos ese conocimiento podemos intervenir la obra. Eso es común a todas las tipologías, esos fundamentos junto con la transferencia. Podríamos decir que el proyecto se puede elaborar en el transcurso de un par de meses aproximadamente, unos 60 días. Entre que tenemos toda la información, el proyecto también recoge no solo el estado de conservación, sino la propuesta de tratamiento, incluso las fases, el cronograma de trabajo, para que después nos ciñamos a ese cronograma. Es decir, podemos tener alguna modificación, pero normalmente los proyectos se suelen cumplir en los plazos que, salvo causas imprevistas, se suelen cumplir en los plazos que damos. Pero podemos hablar de un par de meses para afinar bien un proyecto de conservación. Sí. Podemos ver el proceso, hay un proceso ahora mismo de restauración aquí, que es el de una figura secundaria, sí, de un paso de Sanlúcar de Barrameda, que es un sayón en este caso. Esta obra se encontraba completamente repintada en cuanto a las encarnaduras y el ropaje que es un estofado del siglo XVIII. Entonces se ha tenido que valorar esa intervención que tenía de repinte, de policromía, se ha visto que estaba alterando su forma original, además se encontraba la policromía original debajo en buenas condiciones y se decidió pues eliminarla. Entonces quizás sea esto el proceso más representativo de esta obra, la recuperación de la forma y del colorido original. Ahora mismo él le está quitando una capa de policromía o lo está limpiando simplemente. Ya lo está limpiando, le ha eliminado la capa de policromía, por eso podemos ver el ropaje, las botas, y ahora mismo lo está limpiando. Por eso se aprecian todas estos puntitos blancos que son pequeñas pérdidas y lagunas, que es en definitiva una pérdida de policromía. Están apareciendo todas estas pérdidas que ahora él después las reintegrará, pero la reintegración es ir directamente a lo que falta. Por ejemplo, vemos que le falta un diente, pero eso es que el autor lo hizo así. Claro, pero sí que hay algo que falta, que son 2 dedos, sí, que esto sí es del paso del tiempo. Exactamente, pero él lo va a reconstruir porque tiene documentación que le permite hacer esa reconstrucción. Como él sabe perfectamente por documentación fotográfica cómo eran los dedos, pues los va a retallar. Y en este caso estaría justificado porque además la obra es de imaginería procesional y tiene que seguir cumpliendo su función. ¿Hasta qué punto se puede ser fiel con una fotografía? Claro, porque gracias a los medios que tenemos ahora para sacar un dedo exacto en 3 dimensiones con una fotografía, pues eso no lo podíamos tener antes, pero ahora tenemos medios para sacar una copia exacta del original. ¿A través de una fotografía? Sí, a través de una foto. Él va a manejar varias fotografías que se han encontrado en archivos y aparte también esa labor, parte de la labor que hace el historiador, le ha facilitado esa documentación y se puede hacer una copia fidedigna a través de la foto, sí. No se puede reconstruir un dibujo, entonces en el tema del ropaje, si hubiese una laguna importante que no se pudiera reconstruir porque no tenemos fotos, no tenemos imágenes, entonces nosotros podíamos actuar como una reintegración plana, de forma que la obra en conjunto se viese integrada, pero dejando claro testigo de lo que hemos añadido. Normalmente, ¿qué tiempo de ejecución tenéis con las imágenes de Semana Santa, con las imágenes procesionales? Bueno, depende de la necesidad y del estado de conservación que tenga la imagen. Esta en concreto han sido 7 meses, pero hay otras que a lo mejor nos llevamos casi el año entero. Nunca más de un año, o sea, nunca pasa más tiempo entre Semana Santa y Cuaresma. Siempre hemos entregado las imágenes, una vez que termina la Semana Santa, llega la imagen para su intervención y sale pues en Cuaresma. Entonces, en función de las necesidades, pues a lo mejor se emplea un restaurador o 2, pero nunca hemos dejado de entregar una imagen de Semana Santa. La salida procesional es un pequeño trauma para la imagen, porque desde el momento que ella sale, está expuesta a las inclemencias la sacan de su templo para salir a otra temperatura, a otro ambiente totalmente distinto al que tenía. Además, las imágenes, muchas salen de día y vuelven de noche. Le está afectando pues a algunas la luz del sol directamente, luego por la noche el tema de las velas, de todo eso también le está produciendo una modificación.
pero las levantadas también pueden perjudicarle, sobre todo en el tema de ensamble, aunque ellas están bien reforzadas, pero le perjudican y de hecho, bueno, pues ves que ensambles que se abren, pequeñas grietas, fisuras. Estamos hablando de sí, los ensambles son las uniones de las piezas. Quizás las que más sufran sean aquellas imágenes que no, habiendo sido diseñadas para procesionar, sí procesionan. La han adaptado, exactamente, claro, hay imágenes que se han adaptado, no fueron creadas para eso, pero se han adaptado y esas sí a lo mejor no están tan preparadas como la que en origen estaba adaptada para procesionar. No se puede hablar de miedo, pero sí del respeto o romper el hielo. A la hora de empezar, yo creo que sí, lo tenemos. Y muchas gracias por recibirnos. Hasta luego. A vosotros. Antes, durante y tras la restauración, las imágenes pasan por el laboratorio de fotografía, donde Eugenio Fernández realiza un detallado trabajo de documentación. Eugenio, buenos días. Buenos días. El primer paso es la documentación gráfica, o fotográfica mejor dicho, del estado de conservación en el que llega esa pieza, ¿no? Hay que documentar todos los desperfectos que trae y no solamente con la documentación gráfica del estado de conservación, sino que hacen estudios especiales a través de técnicas de examen por imagen, como son el ultravioleta, como es el infrarrojo o incluso la radiografía, ¿no? ¿Y qué se encuentra aquí? Con esos estudios, pues se encuentra de todo, ¿no? Para empezar, lo que buscamos es la forma en que el autor hace esa pieza, la estructura interna, los elementos que pueden estar causando algún daño, como son clavos, como son galerías de xilófago, toda esa casuística es la que podemos apreciar con estos métodos de examen. Esta es la radiografía de un crucificado. Sí, este es un crucificado de Antequera, el Cristo de la Amargura de Antequera. Estos dos clavos concretamente lo que están soportando o sujetando es la moña del sudario, ¿no? El lazo, la lazada del sudario, ¿no? Qué exagerado, ¿no? Desproporcionado, ¿no? Realmente es descomunal, ¿no? La utilización. No solamente utilizan la cola, sino que se aseguran de fijarla con esos dos clavos, ¿no? Aquí lo tenemos con otro tipo de técnica radiográfica, con otro contraste, para definir o ver concretamente cuál es la diferencia de soporte, ¿no? Este se nos va por la intensidad que le hemos dado con la radiografía y lo que es más original se mantiene con otro contraste. O sea que esto es un añadido. Claro, evidente. Podemos ver incluso ya la estructura original de hasta dónde puede llegar la espiga, ¿no? Estás viendo aquí esta sombra, el brazo entra en el torso. Es como un vástago, ¿no? Exacto, como una espiga gorda, una espiga gruesa. En este otro se puede apreciar mejor. ¿Ves? Esta es la cavidad donde se inserta la espiga que sujeta el brazo, pero observamos que ahí no es hermética, no encaja del todo bien, hay una especie de aire, ¿veis? Esta oscuridad es la holgura que puede llegar a tener esa pieza. Galerías de xilófago, me has dicho. Sí. ¿Aquí hay, por ejemplo? Pues aquí en este que he visto concretamente, sí, todo este picoteo que estás viendo, son las salidas de los insectos xilófagos o las entradas, mejor dicho, para empezar a comer la madera, ¿no? Aquí lo estás viendo bien con este otro contraste, toda esta maraña que estás viendo aquí en forma sinuosa. Estos son cavidades. Sí, esos son galerías. Son las galerías de los xilófagos. ¿Esto, por ejemplo, qué es? Esto es una pletina donde realmente va sujeto la escultura o la talla, va sujeta a la cruz. Es un tornillo que atravesaría el madero de la cruz, ¿no? Entonces, por donde, junto con los dos clavos de la mano, digamos que se sostiene el Cristo en su soporte, que es la cruz, ¿no? Lo más raro, he visto tantas cosas, raro, no es raro, es habitual en la inserción, introducir monedas en cavidades de las esculturas. De esa manera datan o fechan las intervenciones de esas restauraciones en una época determinada. Como una caja del tiempo. Sí, he visto también cilindros de aluminio, concretamente en un Cristo, en un ex homo de un pueblo de aquí de Sevilla, encontramos un tubo de unas pastillas de la garganta, justamente insertado en el cuello, ¿no? Dentro de ese tubo de aluminio aparecía un escrito del párroco, del hermano mayor y del restaurador, donde decían el por qué y cómo y cuándo se había hecho esa intervención, ¿no?
Esta es la Virgen del Valle, una fotografía anterior al incendio que sufre, creo que fue en 1919, y entonces con esta técnica lo que intentamos ver es cómo sufre ese cambio de aquella imagen, que es la que estáis viendo ahora, con la actual, que es la que hemos visto. Para esta técnica ha sido crucial poseer o conseguir esa fotografía primitiva anterior al incendio, y sobre todo la tarea nuestra ha sido intentar realizar la misma fotografía con el mismo ángulo y el mismo tipo de iluminación, de manera que no haya mucha diferencia entre una y otra. Hemos hecho lo siguiente, ha sido sobre la antigua, hemos insertado este recorte de la fotografía que se ejecuta aquí, para ver por esa transición o transparencia cómo se cambia la estructura de la cara, ¿no? Vemos aquí, anteriormente hemos visto que el labio es mucho más carnoso, en los párpados estamos viendo una inflamación, que es la que está apareciendo ahora, y la nariz tiene otra consideración, ¿no? Entonces, claro, el incendio lo que provoca es que se le produce en los pies de la Virgen, en un ramo de flores, y las llamas calcinan la cara. Entonces el escultor, que en su momento le tocó recuperar aquella imagen, lo que hace es devastar y quitar lo que es la madera calcinada, o lo que en teoría sería el carbón, y se queda con lo que puede salvar, que es esta mascarilla con una expresión mucho más afilada, ¿no? Bueno, esto es una toma de Los Ángeles del Paso del Cristo del Gran Poder, con luz normal, le vamos a insertar luz ultravioleta y vemos cómo aparecen una serie de manchas, que son las que nos delatan las intervenciones posteriores a la ejecución de estas piezas por parte de otros restauradores, ¿no? La diferencia de materiales y sobre todo la diferencia no del soporte, sino concretamente del material, lo que nos delata son esos desgastes o estos repintes con otros pigmentos distintos o diferentes a los originales, ¿no? Estamos viendo incluso una rotura en ese brazo, apañada o reparada en su forma perimetral, ¿no? Realmente una técnica bastante espectacular, ¿no? Eugenio, muchas gracias por recibirnos en tu laboratorio. A vosotros. Ahora. Buena parte del trabajo de restauración corresponde en saber exactamente de qué materiales están hechas las obras a tratar. Esa labor recae en el Laboratorio de Química, cuya jefa es Lourdes Martín. Lourdes, buenos días. Hola. Cuando llega la obra de arte al instituto, antes de realizar ningún tratamiento ni ningún proceso de restauración, lo primero que tiene que pasar son las muestras por el Laboratorio de Química. Esto es así porque necesitamos un conocimiento profundo de los materiales que se han empleado en la obra, tanto los originales como los añadidos, así como realizar un diagnóstico del estado de conservación actual de la obra. La madera, por sus características, es atacada fundamentalmente por dos tipos de organismos, los microorganismos como pueden ser los hongos y también los insectos. Dentro de los insectos tenemos los xilófagos, que son los que se comen la madera, pues los cerambícidos, los anobius, etc. Entonces, en todos los casos resulta fundamental estudiar qué insecto está atacando la obra, puesto que se está alimentando de ella en cierto modo y es necesario eliminarlos. Esta es una muestra al microscopio de una sección de la policromía de una imagen que está ahora mismo en proceso de restauración. Sí, sí. En concreto es de la Virgen de las Angustias de Córdoba, del grupo escultórico de las Angustias, y en ella podemos ver, bueno, en la muestra lo que se hace es un corte transversal para que se puedan estudiar todas las capas, porque aunque nosotros solamente vemos la parte externa, cualquier escultura está formada por múltiples capas. Entonces aquí en este caso podemos ver en la parte inferior la preparación que se le ha dado, la imprimación que se le ha dado a toda la escultura. Tenemos aquí en segundo lugar la policromía original, la que realizó el autor. Esto sería una repolicromía nueva, que se hizo en una época determinada, y arriba, no sé muy bien, podemos ver un repinte. Conociendo los materiales de los que están constituidas cada una de las capas, podemos incluso saber cuál es la original y fechar o datar las otras intervenciones. En el caso de la policromía, Lourdes, ¿podemos llegar a encontrarnos algún tipo de policromía que, tanto por su composición como por sus pigmentos, pueda ser dañina para la obra?
Hombre, dañina exactamente no, lo que sí tenemos, hay determinados pigmentos, aglutinantes o compuestos que evolucionan peor con el tiempo, que se estropean más, digamos. Hay pigmentos que se alteran mucho con la luz, otras veces la combinación del pigmento con el aglutinante lo que hace que el pigmento se altere y a lo mejor un manto que es azul pues acaba con un color grisáceo. Eso es, más que daño que haga a la escultura propiamente dicha, es eso, que al aspecto externo sí puede modificarlo. La proximidad de las velas más que nada lo que hace es ensuciarla, depositar una fina capa de carbón que oscurece la imagen. En este caso la estamos viendo ahí muy fina. Sí, no se aprecia demasiado bien, pero arriba hay una fina capa que son de eso, del humo de las velas, de suciedad, etcétera. Aparte, por la composición también podemos ir sabiendo, bueno, como los estratos cuando vemos un corte transversal de la corteza terrestre, sí, podemos ir viendo también, datando las distintas épocas en las que ha sido pintada, ¿no? Sí, sí. Gracias a la composición de los pigmentos, en ocasiones, no siempre, porque a veces utilizan los mismos pigmentos, pero en ocasiones sí se pueden datar las distintas intervenciones. En este caso, por ejemplo, que hay un pigmento que es el rojo de cromo, que este pigmento se comenzó a fabricar en 1820, por lo cual ya podemos saber que esta policromía es reciente, que no era original. Entonces, también comparando con los estudios históricos en los que se sabe que ha habido una intervención en los años 70, me parece, pues entonces se nos corresponden los datos de una cosa con la otra. ¿Qué es lo resulta de todo esto? Aunque al microscopio óptico, al tener tantos aumentos, se ven los pigmentos por separado, por un lado se ve el rojo, el ocre, el rojo oscuro, el blanco, eso en conjunto da un color rosado, una carnación. Esto es el corte transversal de una muestra de madera que se ha tomado del soporte, vamos, del interior de la escultura del Cristo de la Amargura de Carmona. En ellas podemos ver los distintos caracteres anatómicos de la madera y comparando con la bibliografía podemos determinar la especie con la que ha sido realizada. En este caso se trata de madera de álamo. Lourdes, muchas gracias por enseñarnos su trabajo. De nada, Hasta luego. encantada.